Hay una fatiga que no viene del cuerpo, sino del alma. Es el cansancio de darlo todo y sentirte vacío. De intentar ser una luz para otros y terminar sintiendo tu propia llama más débil. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero una parte de ti siempre supo la verdad, que no toda ayuda eleva, que no toda caridad libera. En los diálogos más profundos con los espíritus, Allan Kardec no solo mapeó el viaje del alma después de la muerte. Él descubrió las leyes invisibles que gobiernan la energía entre los vivos. Y una de esas verdades, tan poderosa que podría incomodar a muchos, es que tu impulso más noble, el de ayudar, puede convertirse en una trampa espiritual si no va acompañado de conciencia. Lo que estás a punto de escuchar no es una invitación a cerrar tu corazón. Es el conocimiento exacto para proteger tu espíritu, para que tu ayuda sea una fuerza de real evolución y no un ancla que te hunda junto a quien no quiere ser salvado. Si estás aquí, es porque tu alma está lista para dejar de ser ingenua y empezar a ser sabia. ¿Recuerdas esa sensación, esa voz antigua en tu interior que susurra que todo está conectado? Es la memoria del alma, un eco de la verdad que nos habita. Desde ese lugar nace un impulso casi tan vital como respirar, el de extender la mano. Pero, ¿y si te dijera que no toda mano que se extiende trae consigo la luz? A veces, en el afán de ser un faro, sin querer, prolongamos la noche de otro. Hay una caridad que se practica con los ojos del espíritu, una que entiende que cada alma tiene su propio ritmo, su propia melodía de evolución. Es un saber antiguo, casi olvidado, que nos enseña a discernir cuándo nuestra ayuda es un puente y cuándo es una jaula dorada. Porque la verdadera compasión no siempre alivia. A veces su más grande acto de amor es la presencia silenciosa, permitiendo que la lección del sufrimiento cumpla su sagrado propósito. Es un acto que exige una inmensa renuncia a nuestro propio deseo de salvar, para honrar el camino que cada conciencia debe recorrer por sí misma. Imagina un río que fluye hacia el mar. Esa es el alma en su viaje de retorno. A veces encuentra rocas, caídas, terrenos áridos. Nuestro primer instinto es desviar su curso, construir un canal para facilitarle el paso. Pero son precisamente esas rocas las que pulen sus aguas, esas caídas las que le dan fuerza. Al intervenir sin sabiduría, podemos, sin darnos cuenta, estar robándole al río su poder. Estaríamos alimentando la ilusión de que el camino debe ser fácil, retrasando un despertar que solo puede nacer del propio esfuerzo. El sufrimiento, aunque nos duela admitirlo, es a menudo el cincel que libera la verdadera forma del espíritu. Es la presión que transforma el carbón en diamante. Entrometerse en ese proceso sagrado, por más buenas que sean nuestras intenciones, puede generar un desequilibrio en la vibración del universo, una deuda que ni quien ayuda ni quien es ayudado comprende en ese momento. La verdadera ayuda, esa que emana de una conciencia despierta, rara vez se manifiesta como un acto grandilocuente. Se parece más al sol que calienta la tierra sin pedir nada a cambio, permitiendo que la semilla germine con su propia fuerza. Se trata de ofrecer luz, no de caminar el sendero por el otro. Respeta el tiempo de aprendizaje, el sagrado silencio que se necesita para escuchar la propia verdad interior. No sirve al ego que se infla con la gratitud ajena, sino al propósito mayor de la evolución. A veces la ayuda más profunda es una pregunta susurrada al oído del alma. ¿Qué vienes a aprender con esto? Es una invitación a la introspección, un acto que devuelve el poder a quien se sentía impotente. Es la caridad que nos enseñaron los espíritus a través de la pluma de Kardec. Esclarecer, consolar y después confiar en el libre albedrío del otro. Por eso, a veces, la forma más elevada de amor es la aparente inacción. Es la valentía de quedarse quieto, de sostener el espacio con tu presencia, mientras el otro libra su propia batalla. Es comprender que hay procesos de muerte y renacimiento que son intransferibles. Cada ser debe enfrentar sus propias sombras para encontrar su luz. Forzar una ayuda, imponer una solución, es como intentar abrir un capullo antes de tiempo. La mariposa nunca volará. Esta forma de caridad requiere una fe inmensa,
no en nosotros mismos como salvadores, sino en la fuerza indestructible del espíritu que habita en la otra persona. Es un acto de profundo respeto por su contrato de alma, por las lecciones que su espíritu eligió para esta encarnación, confiando en que, después del dolor, siempre aguarda un reencuentro con una versión más sabia de sí mismo. Y es en este espacio de aparente contradicción donde la verdadera sabiduría florece. ¿Cómo saber entonces cuándo actuar y cuándo retirarse? La respuesta no está en un manual, sino en la sintonía fina de tu propia vibración. Es un sentir que se cultiva en el silencio, en la conexión honesta con tu propia alma. Se trata de aprender a diferenciar la voz del ego, que anhela ser necesitado, de la voz del espíritu, que anhela la libertad de todos los seres. Antes de ofrecer tu mano, ofrece tu silencio. Y pregúntate, ¿mi ayuda impulsa la evolución de esta conciencia o simplemente alivia un malestar temporal, postergando un despertar necesario? La respuesta te guiará, revelándote que el amor, en su forma más pura, no siempre es cómodo, pero siempre es verdadero. Y es esa verdad la que nos prepara para reconocer a aquellos cuyo pedido de ayuda es en realidad un eco de otra cosa. Y entonces, el camino te presenta otro tipo de alma, aquello cuyo lamento resuena con fuerza, cuya mano se extiende con una urgencia que conmueve las fibras más íntimas de tu ser. Te acercas, con el corazón dispuesto, y ofreces no solo el pan, sino también la palabra, la luz de una nueva perspectiva. Pero aquí, algo sutil y desconcertante ocurre. La mano que pedía, ahora rechaza. El oído que parecía suplicar, ahora se cierra. Es un espíritu que busca amparo material, un refugio temporal en tu energía, pero que repele con ferocidad cualquier orientación que le invite a mirar hacia adentro. Su conciencia ha elegido, en ese momento de su evolución, que el sufrimiento sea su único maestro. Forzar la entrada a ese espacio sagrado de aprendizaje no solo es inútil, sino que puede generar una resonancia kármica, un eco que te ata a una lección que no te pertenece. La verdad, a veces, es afilada. Hay dolores que son instrumentos de precisión en las manos del universo. Hay una diferencia profunda, una vibración distinta, entre el llanto que limpia el alma y el que la utiliza como escudo. Existe un tipo de sufrimiento que se convierte en una herramienta de control, una moneda de cambio para obtener la presencia y la energía de los demás. Es la manipulación vestida de fragilidad, una actuación tan convincente que puede engañar incluso al corazón más compasivo. Esta alma no busca un reencuentro con su propia fuerza, sino un cómplice para su narrativa de víctima. Su dolor no es una puerta hacia el despertar, sino un laberinto en el que busca atrapar a otros. Confundir este lamento con un arrepentimiento genuino es caer en una red tejida con hilos de una ilusión muy antigua. Es vital aprender a sentir más allá de las palabras, a percibir en el silencio del otro si hay una verdadera búsqueda de propósito, o solo el eco de un vacío que se niega a ser sanado por sí mismo. Este espíritu, el que manipula desde su herida, en el fondo, le teme a la muerte, no a la muerte del cuerpo, que es solo una transición, sino a la muerte de su personaje, de la identidad que ha construido en torno a su dolor. Ayudarle de la forma en que lo pide, alimentando su drama, validando su impotencia, es impedir esa muerte necesaria, es sostener una máscara que le impide ver su verdadero rostro. La ayuda que verdaderamente podría servirle sería quizá la más difícil de dar. Un espejo, un reflejo honesto de su propio poder, una negativa amorosa a participar en su juego. Pero esto, casi siempre, será recibido como una traición, porque cuando un alma no está lista para su propia evolución, verá cualquier intento de empoderamiento como un ataque, una afrenta a la única verdad que conoce, su sufrimiento. Y aquí, las enseñanzas que Kardec y los espíritus nos legaron resuenan con una claridad meridiana. La responsabilidad es la base de toda evolución espiritual. Nadie puede recorrer el camino de otro. El manipulador, en su esencia, es un alma que ha entregado su poder, que ha olvidado que posee dentro de sí toda la fuerza necesaria para su propia transformación.
Busca en el exterior lo que solo puede encontrar en el silencio de su propia conciencia. Su clamor es una distracción de la tarea más importante de su existencia, el reencuentro consigo mismo. Al ceder a su control, no solo obstaculiza su viaje, sino que también desvías el tuyo, permitiendo que tu vibración se vea afectada por una frecuencia que no es de crecimiento, sino de estancamiento. Es un acto que, bajo la apariencia de caridad, esconde una profunda falta de fe en la capacidad de ese espíritu para sanarse. Así, aprendemos a reconocer estas melodías del alma, la del que pide pero no recibe la esencia, y la del que usa su dolor como un cetro de poder. Ambas nos enseñan sobre los límites sagrados del auxilio y la importancia de la autopreservación energética. Nos invitan a cultivar una presencia que es firme y amorosa a la vez, que sabe decir no con la misma compasión con la que dice sí. Pero ¿qué sucede cuando la ayuda es aceptada? Cuando el consejo es escuchado, y aún así, la respuesta que recibimos es una daga de ingratitud. ¿Qué nos revela el alma que muerde la mano que la alimenta? Ese es otro velo, otra capa de la experiencia humana que estamos aquí para comprender. Ahora, imagina que tu ayuda es recibida. La puerta del alma ajena parece entreabrirse, y por un momento crees que ha comenzado un verdadero reencuentro. Ofreces las herramientas, el mapa, la luz de tu presencia. Sin embargo, observas algo desconcertante. Las herramientas quedan en el suelo, el mapa no se consulta, y la luz solo sirve para que la persona se acomode mejor en su propia sombra. Este es el espíritu que confunde el auxilio con la servidumbre. Pide ayuda, pero en el fondo busca a alguien que cargue con el peso de su propia existencia. Desprecia el esfuerzo personal porque se ha enamorado de la comodidad de su estancamiento. Cada paso en su evolución le parece un sufrimiento insoportable, y por eso rechaza cualquier responsabilidad. Sostener a quien no quiere caminar es alimentar una parálisis espiritual. Es un acto que, aunque parezca bondadoso, roba al alma la oportunidad de descubrir la fuerza que reside en sus propias piernas y de cumplir el propósito para el cual ha encarnado. Este rechazo al esfuerzo es una forma de muerte lenta, un letargo de la conciencia que se niega a su propio despertar. El alma en este estado ha olvidado su naturaleza divina, su capacidad innata para crear y transformar su realidad. Se ha convencido de que es frágil e impotente, y busca constantemente en el exterior la confirmación de esa mentira. Cuando le ofreces una solución que requiere su participación, lo que realmente escucha es un recordatorio de un poder que no se atreve a asumir. Tu ayuda, en lugar de ser un alivio, se convierte en un espejo incómodo. Alimentar esta inercia es un acto desprovisto de la verdadera verdad espiritual. Es como darle agua a una planta que se niega a hacer la fotosíntesis. La caridad real, en estos casos, podría ser el silencio, la retirada amorosa que crea un vacío donde, eventualmente, el espíritu no tenga más remedio que escuchar su propia voz y comenzar su sagrada evolución. Pero hay una reacción aún más desconcertante y dolorosa, la del espíritu que, tras ser ayudado, se vuelve en tu contra. Le ofreces un refugio, y una vez a salvo, intenta quemar el abrigo, le das luz, y la utiliza para ver tus defectos con mayor claridad. Esta es la alma ingrata, un espíritu a menudo antiguo y orgulloso que, al recibir auxilio, se siente profundamente humillado. Tu acto de bondad, sin quererlo, ha tocado una herida profunda de su ego, un sentimiento de inferioridad que no puede soportar. Incapaz de procesar la vergüenza de su propia vulnerabilidad, la proyecta hacia afuera en forma de agresión, crítica o desprecio. La vibración del encuentro cambia drásticamente. Lo que comenzó como un acto de amor, se transforma en una fuente de dolor y conflicto. Es una de las pruebas más duras para el alma que ayuda. Comprender que la bondad puede ser percibida como un ataque. Insistir en ayudar a quien responde con esta hostilidad es construir una relación de dependencia emocional tóxica. Es atarse a un ciclo de agresión y perdón que agota la energía y desvía tu propio camino. Las enseñanzas de los espíritus, como bien nos recordó Kardec, nos hablan de almas que cargan con el peso de su orgullo y envidia a través de varias vidas. Para ellas, la gratitud es una emoción extraña, pues su conciencia aún no ha despertado al hecho de que todos somos uno.
En su visión limitada, recibir es perder poder. No ven el gesto de ayuda como un acto de fraternidad, sino como una prueba de su fracaso. Intentar forzar un sentimiento de gratitud en ellos es una batalla perdida. A veces la única forma de mostrar un amor verdadero a estos espíritus es a través de la distancia, permitiendo que la vida misma, con su lenguaje a menudo severo, les enseñe el valor del esfuerzo y la conexión. Y así, estas experiencias nos pulen, nos obligan a refinar nuestra intención. Nos llevan a preguntarnos, ¿por qué ayudamos? ¿Es por un amor incondicional que busca la evolución del otro o es para satisfacer una necesidad propia de sentirnos útiles? Esta pregunta es una llave que abre otra puerta. Nos lleva a observar a aquellos que no nos agreden ni rechazan el consejo abiertamente, sino que nos buscan de una manera diferente, con una agenda oculta por la conveniencia. Aquellos cuya conexión con nosotros no es un lazo, sino un anzuelo, esperando el momento justo para obtener lo que necesitan antes de desaparecer de nuevo en el silencio. Hay un alma que se acerca a ti no como un río que busca el mar, sino como un fantasma que solo se materializa cuando la necesidad lo convoca. Su presencia en tu vida es intermitente, marcada por largos periodos de silencio, interrumpidos solo por una llamada urgente. No busca una conexión real, ningún intercambio de espíritu a espíritu. En cambio, te ve como un refugio seguro, una herramienta para ser utilizada con un propósito específico. La relación que propone es desequilibrada, un monólogo disfrazado de diálogo donde tu historia siempre es el centro. Su vibración es de conveniencia, y una vez que pasa la tormenta y su necesidad es satisfecha, el fantasma se desvanece, dejando atrás un eco de vacío, la sensación de que su energía fue cosechada pero no compartida. Esto no es una reunión de almas, es una transacción. Participar continuamente en esta dinámica es permitir que tu fuerza vital se rote. Lo cierto es que una conexión basada en la explotación, por sutil que sea, impide la evolución de ambos espíritus. Quienes ayudan se agotan, y quienes solo buscan ayuda cuando la necesitan nunca aprenden a cultivar sus propios recursos. Su conciencia permanece latente ante el principio de reciprocidad, fundamental para el crecimiento espiritual. Reconocer este patrón no es un acto de juicio, sino de claridad. Es un despertar a la realidad de que tu presencia es sagrada y tu tiempo, una manifestación de tu vida. Ofrecerlos a quienes no valoran la conexión en sí, sino solo su beneficio, es irrespetuoso con tu propio camino y tu propósito. Se requiere valentía para reconocer que algunos lazos son, de hecho, solo cadenas. Y hay una variante aún más delicada y peligrosa de este patrón. El alma que busca tu apoyo no por ignorancia, sino para permanecer conscientemente en el error. Este espíritu ya ha vislumbrado su propia verdad. Ha sentido a la llamada de su despertar, pero ha elegido, por miedo o complacencia, darle la espalda. Lo que busca en ti no es un guía, sino un cómplice. No quiere que alguien le ilumine, sino alguien que se siente a su lado en la oscuridad y le ayude a fingir que no hay nada ahí afuera. Busca tu aprobación para legitimar sus ilusiones, para acallar la voz de su conciencia que le susurra que está traicionando el propósito de su alma. Su búsqueda de ayuda es en realidad una búsqueda de permiso para no evolucionar. Ofrecer este permiso, convertirse en cómplice emocional, es una desviación espiritual tan grave como el error mismo. Es como tomarle la mano a alguien que camina hacia un precipicio, asegurándole que el camino es seguro. Es un acto de falsa compasión que interfiere directamente con el sagrado proceso de causa y efecto. Se posponen las lecciones que el sufrimiento, consecuencia de sus errores, debería enseñar, y se impide la necesaria muerte de sus patrones destructivos. Como Kardec nos enseñó a través de la lógica de los espíritus, cada alma es responsable de sus actos. Ayudar a alguien a permanecer en el error es asumir una parte de esta responsabilidad, creando un vínculo kármico que te ata a un rescate que no te pertenece. El verdadero amor, aquí, se manifiesta como una negativa firme pero serena a participar en el autoengaño del otro. Así, al observar a estas almas, a las que acuden por conveniencia,
y a las que buscan una excusa para sus defectos, nos vemos obligados a mirar hacia nuestro interior. ¿Qué revelan estas interacciones sobre nosotros mismos? ¿Sobre nuestra necesidad de complacer, de ser vistos como buenos? El cansancio que sentimos tras estos encuentros, la pesadez en nuestro espíritu, ¿podrían ser señales de nuestra propia alma, indicando que la energía intercambiada no fue de luz, sino de algo muy diferente? Esta reflexión nos lleva al umbral de la lección final. La importancia de escucharnos a nosotros mismos, de proteger nuestra propia llama para que podamos iluminar verdaderamente el camino de quienes están dispuestos a ver. Presta atención al lenguaje silencioso de tu propio cuerpo y espíritu. La fatiga excesiva que sientes después de ayudar a alguien, esa sensación de agotamiento, no es señal de que hayas dado demasiado, sino de que el intercambio no fue equilibrado. La verdadera caridad, la que brota de un alma alineada con su propósito, es como el agua de un manantial. Se renueva al fluir, no se agota. Cuando una interacción te deja exhausto, tu propia vibración te envía un mensaje, una verdad que tu conciencia necesita abrazar. Es señal de que, quizás, la energía que donaste no se utilizó para evolucionar, sino para alimentar una ilusión o una adicción. Aprender a escuchar este lenguaje interior es el primer paso hacia una práctica de ayuda sostenible y verdaderamente luminosa. Hay una sombra sutil que puede ocultarse tras el deseo de ayudar: la vanidad. Ayudar sin criterio, creando dependencia en el otro, puede ser un acto disfrazado de ego, no de amor. Transforma al otro en un satélite de nuestra supuesta bondad, robándole la oportunidad de su propio despertar. El amor genuino anhela la libertad y la fuerza del otro. La vanidad anhela ser necesitada. Es una pregunta profunda que debemos hacernos en silencio. ¿Mi ayuda construye puentes para que la otra alma pueda caminar sola? ¿O construye un pedestal para mí? La respuesta a esta pregunta define la frontera entre la asistencia que libera y la que aprisiona, y nos enseña que el verdadero servicio a la evolución de los demás comienza con la muerte de nuestro propio deseo de ser salvadores. En este camino de autoconocimiento, descubrimos una de las formas más sagradas y paradójicas del amor: la renuncia consciente. La decisión de no ayudar en ciertas situaciones no es un acto de frialdad, sino de profundo respeto por el camino del otro espíritu. Es la fe inquebrantable en que esta alma posee en su interior la fuerza para superar sus propias pruebas. Es comprender que algunos sufrimientos son maestros indispensables y que nuestra interferencia, por bien intencionada que sea, puede interrumpir una lección crucial. Este no consciente es una forma de presencia sagrada. Es decirle al universo y a esa alma: confío en tu camino, honro tu proceso. Sé que después de esta oscuridad, encontrarás tu propio reencuentro con la luz. Porque, al final, la mayor ayuda que podemos ofrecer a alguien es permitirle caminar por sí mismo, incluso si el camino implica dolor. Podemos ser un faro distante, una presencia que ofrece luz sin invadir su obscuridad, pero no podemos cruzar el umbral por él. Cada paso, cada caída, cada levantamiento, fortalece los músculos de tu alma, preparándola para mayores alturas en tu camino de evolución. Quitarle estas experiencias es debilitarla. Kardec y los guías espirituales siempre insistieron en la responsabilidad individual como motor del progreso. La caridad más alta, por lo tanto, es la que inspira esta responsabilidad, la que cree en la fuerza latente de los demás, en lugar de tratarlos como inválidos espirituales. Y así, el círculo se cierra. El viaje a través de estos 9 tipos de personas no se trataba realmente de ellas, se trataba de ti. Era una invitación a afinar tu instrumento, a purificar tu intención, a aprender a proteger tu propia luz para que brille con mayor claridad y propósito. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con sabiduría. Se trata de transformar la compasión impulsiva en una fuerza consciente que sabe cuándo actuar, cuándo hablar y cuándo, en sagrado silencio, simplemente confiar en el poder infinito de cada alma para encontrar su propio camino de regreso a la verdad. Y ahora, en el silencio que queda tras estas palabras, una última pregunta. ¿Qué relación en tu vida se iluminó con una nueva verdad mientras escuchabas? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Y suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. Prepárate, porque en nuestro próximo encuentro
Te revelaré cómo fortalecer tu propia vibración para que tu luz sea un faro que nadie pueda apagar.